Esperemos un momento mientras carga, bueno, ya cargo. ¿Sí pueden ver la diapositiva? Ay, Profe, perfecto. yo le iba a preguntar algo. Yo creo que el otro lunes, creo que es festivo. Festivo. ¿Estás seguro? Yo no sé. Ustedes- Sí, profe, sí es festivo. Es festivo. Bueno, ¿cómo haremos? Bueno, entonces no hay clase. Ahí tocará. Bueno, lástima. Ok, vamos a empezar. ¿Sí se puede ver la diapositiva? La presentación. Sí, Ok, entonces les decía que vamos a ver, en esta clase vamos a ver unas primeras aplicaciones. Son aplicaciones de ecuaciones diferenciales de primer orden y lineales. En las otras clases, perdón, más adelante, conforme vayamos viendo ecuaciones de segundo orden, iremos viendo otro tipo de aplicaciones. Pero por ahora vamos a ver aplicaciones de las ecuaciones diferenciales lineales. Estos son ejemplos bastante sencillos. La mayoría de las ecuaciones diferenciales que resultan aquí ya sabemos cómo resolverlas. Entonces, en muy pocos casos me voy a detener sobre cómo las resolví, aunque podemos discutir sobre cómo se hace, obviamente. Entonces, en esta clase vamos a ver cinco aplicaciones, bueno, cuatro aplicaciones, la quinta no alcancé a ponerla. Vamos a ver cuatro aplicaciones. Vamos a ver el primero que es la datación radiométrica o ley de decaimiento exponencial. Luego vamos a ver ley de enfriamiento de Newton, que ya alcanzamos a hacer un ejercicio alguna vez allá presencialmente. Luego vamos a ver el caso de ecuaciones diferenciales para modelar reacciones químicas. Vamos a ver un circuito eléctrico RC, o sea, con resistencia y capacitor. Y bueno, hoy no alcanzamos a ver velocidad de escape. Está bien, entonces veamos la datación radiométrica. ¿Alguno de ustedes sabe lo que es la datación radiométrica? nada, profe, no sé. Nada. De pronto tienen idea, pero no saben que se llama así. Ustedes se han escuchado hablar, por ejemplo, o sea, ustedes saben que en las ciencias se puede determinar la edad de un fósil. Por ejemplo, este fósil en una excavación arqueológica, este fósil tiene tantos miles de años de antigüedad, o esta planta tiene tantos miles de años de antigüedad. O pueden determinar incluso la edad de las rocas. Pueden decir, esta roca se formó hace tantos miles de años. Eh, los distintos, discúlpenme, Esa es esa es la prueba de carbono 14. exacto. Hay varias, la datación radiométrica se puede hacer para distintos elementos químicos. Para la datación que se hace para los fósiles, para cualquier cosa que haya estado viva en el pasado, se le hace la prueba del carbono 14. Pero no todas las dataciones radiométricas son carbono 14. Esa se le hace para cualquier cosa que haya estado viva, a una planta o a un hueso que esté fosilizado. Se le hace la prueba del carbono 14 porque el carbono 14 es el elemento representativo de la materia viva. Si uno va a hallarle la edad a una roca, a una piedra, tiene que analizarle otro elemento químico. Normalmente se le hace a un elemento más pesado, puede ser al silicio, si la piedra es de sílice, o puede ser a un metal, si se trata de un metal, etc. Entonces, eso es la datación radiométrica. Eh, ¿Cuál es el principio detrás de eso? Digamos que hoy nosotros estamos vivos. Hoy nosotros y cualquier animal, cualquier planta, cualquier organismo vivo, por ser materia viva, por ser materia orgánica, tiene carbono, tiene dentro de sus componentes, tiene carbono. Y el carbono que nosotros tenemos en nuestro cuerpo, el elemento carbono, tiene, tiene dos isótopos. Tiene el carbono 12, que es el normal, el que tenemos en mayor abundancia, y el carbono 14, que es un isótopo raro y es radiactivo. Es un isótopo que va perdiendo su masa atómica con el tiempo. El carbono 12 no le pasa nada, es muy estable. Pero el carbono 14 es radiactivo y él con el tiempo va perdiendo su masa atómica y con ese elemento nosotros podemos saber la edad que tiene
un fósil o algo, pues, la edad que tenía como os digo, un hallazgo arqueológico de algo que estaba vivo. Entonces, ¿cómo se hace eso? Eso se hace mediante una ecuación de decaimiento exponencial. Es decir, bueno, aquí pues, tenía que poner una X, eso fue una T. La variación de la concentración, esta ecuación diferencial que dice que la variación de la concentración de un elemento químico N, digámosle N, no es el nitrógeno, digámosle N, con respecto al tiempo, sigue esta forma. Es inversamente el decaimiento exponencial de un elemento radiactivo en función del tiempo, sigue esta ecuación. Es inversamente proporcional a la concentración que tenga en un instante de tiempo. Es decir, qué tanto va desapareciendo el elemento depende de qué tanto elemento hay en un momento cualquiera. Eso es un comportamiento exponencial. Y depende inversamente de una constante de proporcionalidad. Entonces la ecuación es esta, es de n de t igual a menos una constante de proporcionalidad y la concentración del elemento en cualquier instante. Ahora, ¿cómo se resuelve esta ecuación diferencial? Díganme ustedes, ¿cómo la resolverían? Es muy sencilla. ¿Cómo resolverían esa ecuación diferencial? N es la variable independiente, N es la variable dependiente, T es la variable independiente. ¿Cómo se resuelve esa ecuación diferencial? Imaginen que la N es la Y y la T es la X. ¿Cómo lo harían? ¿Sí me están escuchando? ¿Será que se cayó la conexión? Eso parece. Aló, profe. Ah, sí están ahí. Bueno. Sí. ¿Cómo se resuelve esa ecuación diferencial? Es muy sencillita, muy sencillita. Imaginen que la N es la Y, la variable dependiente, y la T es la X. ¿Cómo se resuelve esa ecuación diferencial? Y acá en este caso sería pues, una constante. La K es una constante. entonces el de este que viene se va a multiplicar con que el KN que está multiplicando, quedaría multiplicando, pues se pasaría a dividir. Ok, entonces K es una constante y N es la variable. Entonces, ¿cómo lo harían? ¿Qué fue lo que me dijiste? ¿Qué pasa a dividir? O bueno, una pregunta más directa, ¿esa ecuación es separable o no es separable? Es separable. Sí, es separable, claro. Ahí lo único que hay que hacer es pasar la N, esta N, pasarla a dividir aquí, y el de T, pasarlo a multiplicar acá, e integrar a ambos lados. Eso es lo único que hay que hacer. Te va a quedar la integral de dn sobre n, y de este lado la integral de menos kt por dt. La solución de esa ecuación diferencial es esta. Una vez hemos resuelto esa ecuación, nos da una ecuación para la variable que nos interesa, la n, la concentración en función del tiempo. Y nos va a dar, nos va a ser igual a n0. ¿N0 qué es? Es la concentración en el tiempo cero, o sea, la condición inicial de la ecuación diferencial. En el tiempo cero, n vale 0, es n0. Perdón, n no vale 0, n vale n sub 0. Entonces, n en función de t es igual a n en el tiempo cero por Euler a la menos kt. Que fíjense, si ustedes tienen dn sobre n y acá tienen menos k por dt e integran, de este lado les queda el logaritmo natural de n, ¿cierto? Y de este lado les queda k por t. Tienen de este lado el logaritmo natural de n entre dos límites, entre n sub 0 y n en el tiempo t. Entonces va a quedar nt menos n sub 0. Y acá va a quedar kt. Luego sacan exponencial a ambos lados y cuando despejen les va a quedar de esta manera. Es muy sencillita. Bueno, total es que esta es la solución de esta ecuación. Esto nos da la concentración en un tiempo t, depende de qué, de la constante de proporcionalidad. Es una ecuación
de decaimiento exponencial por este menos K y por el Euler, y que depende de la concentración inicial. Okay. Entonces, si yo grafico eso es algo que nosotros no hemos hecho en este curso y deberíamos hacerlo más. Graficar la solución de una ecuación diferencial. Esta es la gráfica de la solución. Es decir, aquí dice edad o el tiempo, pues en años, en edad en billones de años, miles de años, que dicen K years, es miles de años. Edad en miles de años. Y acá dice la concentración esta es la concentración del elemento, del carbono 14 en este caso. Este es un ejemplo de carbono 14. Podría ser con cualquier elemento. Entonces, esta ecuación, si nosotros la graficamos, nos va a dar una exponencial que decae en función del tiempo, ya va decayendo. Digamos que arranca con el 100% de su concentración y va decayendo con el tiempo, exponencialmente. Esa es la solución de esa ecuación. Ahora, en este tipo de problemas, los problemas de datación radiométrica, casi no se utiliza la constante de proporcionalidad para resolver los problemas. Se utiliza, en cambio, el concepto de vida media. Vida media que se representa con la letra griega tau. ¿Qué es la vida media? La vida media ¿qué es tau? Es el tiempo necesario para que la concentración, o sea, para que N, la concentración de un elemento radioactivo descienda o disminuya a la mitad de su valor inicial. O sea, la vida media es el tiempo que hace falta para que la concentración del elemento radioactivo haya disminuido hasta la mitad del valor que tenía inicialmente. Dicho de otra manera, la concentración en el tiempo de vida media es igual a la concentración inicial sobre 2. Esto es lo que es el concepto de vida media. Es el tiempo tau en el cual la concentración es igual a la mitad de la concentración inicial. ¿Para qué se usa eso? Esto se va a aplicar para no tener que usar la constante de proporcionalidad, porque es más fácil determinar experimentalmente, esto ya es aparte, es más fácil determinar experimentalmente la vida media de un elemento que la constante de proporcionalidad. Entonces es mejor acomodar las ecuaciones para trabajar con la vida media y no con la constante de proporcionalidad. ¿Cómo se hace eso? Entonces tenemos esto. Esta es la solución de la ecuación diferencial. N igual a N0, Euler menos KT. Y esta es la vida media. La vida media es el tiempo al cual la concentración es la mitad de la concentración inicial. Entonces lo que nosotros hacemos es, lo reemplazamos, o sea, decimos, la concentración en el tiempo de vida media es igual a la concentración. O sea, lo que hacemos es reemplazar en la ecuación original el tiempo de vida media. Colocamos la concentración en el tiempo de vida media es igual a ¿qué? A N0, Euler a la menos K por el tiempo de vida media, por tau, el tiempo de vida media. Aquí nosotros sabemos a qué es igual N en el tiempo de vida media, N en el tiempo tau. Lo reemplazamos. Colocamos aquí N sub 0 sobre 2 igual a N0, Euler elevado a la menos K por tau. Entonces, nosotros este N sub 0 lo pasamos acá a dividir. Aquí está. N0 sobre 2, N0. Simplificamos la N0 arriba y abajo y nos queda esto. Un medio igual a Euler elevado a la menos K por el tiempo de vida media. Ahora, si nosotros aplicamos logaritmo natural a ambos lados, nos queda del lado izquierdo logaritmo natural de un medio y del lado derecho nos queda menos K por tau, perdón. K por tau. La idea de este tratamiento que estamos haciendo es encontrar una expresión para la constante en función del tiempo de vida media, porque experimentalmente es fácil de determinar el tiempo de vida media. Entonces mejor se expresa en la constante en función del tiempo de vida media. Listo, entonces, ¿qué hacemos aquí? Despejamos. Perdón, bueno, aquí desarrollamos el logaritmo. Esto es igual al logaritmo de 1 menos el logaritmo de 2, logaritmo natural de 2, igual a menos KT. El logaritmo de 1 es 0, ¿cierto? Nos queda menos logaritmo de 2 igual a menos K por tau.
O sea, despejamos acá. Fíjense, si aquí tengo menos logaritmo y aquí tengo menos, este menos con este menos se cancela y me queda logaritmo natural de 2 sobre tau igual a la constante de proporcionalidad. Ya aquí yo expresé, disculpe, aquí yo expresé la constante de proporcionalidad en función del tiempo de vida media. El tiempo de vida media es fácil de conseguir, es fácil de calcular, es fácil de determinar experimentalmente. Entonces, por eso las ecuaciones normalmente se expresan no en función de la constante de proporcionalidad, sino en función del tiempo de vida media. Pero lo que se hace es que se encuentra esta relación. Ok, se continúa. Y ahora, a la ecuación original, reemplazamos la constante por la expresión que depende del tiempo de vida media, que era logaritmo natural de 2 sobre tau. Ok, entonces desarrollamos eso. Tenemos nt igual a n0, Euler, ¿de qué? Tengo menos logaritmo natural de 2 sobre tau por t. Entonces yo coloqué menos t sobre tau por logaritmo natural de 2. ¿Ok? Este menos t sobre tau yo lo convierto luego en el exponente de este 2. Así. Y me queda n sub 0, Euler del logaritmo natural de 2 elevado a la menos t sobre tiempo de vida medio, sobre tau. Y una vez lo tengo así, pues el Euler con el logaritmo natural se cancelan, son funciones inversas, y me queda la ecuación de decaimiento en función del tiempo y de la vida media del elemento. Esta ecuación es mucho más fácil de aplicar en términos prácticos. Esta es la ecuación que me permite calcular la concentración de un elemento en función de su concentración inicial, del tiempo y de la vida media de ese elemento. Entonces, veamos un ejemplo para que veamos cómo se aplica esto. Consideremos este primer ejemplo. Unos restos óseos fosilizados fueron encontrados en una excavación arqueológica. Alguien descubrió unos restos óseos en una excavación arqueológica. Entonces, queremos hacer la datación radiométrica a esos restos, a esos fósiles. Entonces dice, tras analizarse su contenido de carbono 14, yo les decía que el carbono 14 es el componente inestable mediante el cual se puede medir la edad de un fósil. Tras analizarse su contenido de carbono 14, se encontró que tienen el 14% de la concentración presente en los animales vivos hoy día. ¿Cuál es la edad del fósil encontrado? Si la vida media del carbono 14 es 5.730 años. La vida media de los elementos ya está determinada experimentalmente. Por eso se trabaja con eso. La vida media del carbono 14 es 5.730 años. Ok, entonces, esta es la ecuación original. ¿Qué más sabemos? Esta es la ecuación original, pero en función de ¿qué? De el tiempo y de el tiempo de vida media. O sea, esta es la ecuación original, la transformé, o bueno, aquí coloqué la ecuación alterna en función del tiempo de vida media. Y aquí le coloqué T1. ¿Este T1 qué es? Ese T1 va a ser la edad de los fósiles. Esta es la ecuación que me permitirá calcular la edad de este fósil, de estos fósiles. La concentración, o sea, obviamente, fíjense, todos los organismos vivos, hayan nacido hace 2000 años, hace 2 millones de años, o hayan nacido hoy, mientras están vivos, tienen aproximadamente la misma concentración de carbono 14. Entonces, nosotros no necesitamos medirle al fósil la concentración inicial de carbono 14. Nosotros sabemos que la concentración inicial que tenía ese fósil es la misma que tienen los seres vivos hoy. Por eso es que aquí dice, cuando se midió se encontró que el 14%, esos fósiles tienen el 14% de la concentración de hoy. Midieron la concentración de hoy y esos fósiles tienen un 14% de lo que tienen los animales de hoy. O sea, ya se ha ido decayendo radiactivamente la concentración de carbono y va por un 14%. En este momento le queda un 14% de lo que tenía inicialmente. Y esta ecuación nos dice cómo se comporta eso. Dice la concentración al tiempo T1, es decir, desde que se murió, que es cuando empieza el decaimiento radioactivo, se muere el animal o se muere la persona,
empieza el decaimiento radioactivo, arranca en N0, que es la que tiene cualquier animal mientras está vivo, y al tiempo T1, pues va a tener un 14%, cuando lo hallamos ahora. Y este es el tiempo de vida media, que es una constante. Listo, entonces, tenemos esta ecuación. Entonces, ¿cómo lo expresamos? Otra cosa que sabemos es que la concentración en el día de hoy, o sea, desde que se murió hasta hoy, no sé que se murió hoy, es igual a ¿qué? Al 14%, 14 sobre 100 es 14% de la concentración inicial que tenía en el momento que estaba vivo, cuando se murió. Esto es otra información que nos da el problema. Estas dos ecuaciones son generales y esta es la información que nos da el problema. Otra información que nos da el problema es el tiempo de vida medio. Entonces, tenemos esta ecuación y tenemos esta ecuación. Entonces, ¿qué hacemos? Las igualamos. Sabemos que la concentración hoy día es el 14% de la concentración inicial. Y yo también sé que la concentración hoy día funciona de esta manera, varía de esta manera en función de la concentración inicial y de esta expresión, del tiempo que ha transcurrido desde que se murió y de la constante del tiempo de vida medio. Yo escribo 14 sobre 100 en su cero igual a esto. Y lo que hice fue igualar estas dos ecuaciones. Allí, ¿qué hago? Pues despejo, disculpen, este N0 se lo divido entre este N0, da 1, que me queda del lado izquierdo 14 sobre 100 igual a 2 elevado a la menos T1 sobre el tiempo de vida medio. Ok, ¿qué hago aquí? Recuerden, si yo aquí tuviera como base de esta potencia Euler, tendría que aplicarle logaritmo natural, porque el logaritmo natural es el logaritmo en base Euler. Eso es el logaritmo natural. Es un logaritmo cuya base es Euler. Entonces, cuando yo le aplico logaritmo natural a un Euler, son funciones inversas y se cancelan. Cuando yo elevo el Euler al logaritmo natural, son funciones inversas y se cancelan. Entonces, si yo quiero cancelar esta base 2, tengo que aplicar a ambos lados el logaritmo en base 2. Si aquí tuviera Euler, aplicaba el logaritmo natural. Si aquí tuviera 10, aplicaba el logaritmo en base 10. Como tengo 2, aplico un logaritmo en base 2 a ambos lados. Aquí del lado derecho se cancela el logaritmo en base 2 con el 2. Me da solamente el exponente. Aquí está. Y del lado izquierdo me queda el logaritmo en base 2 de 14 sobre 100. Ok, de aquí, ¿qué puedo hacer? Despejo la T1, que es el tiempo que me interesa, el tiempo que ha transcurrido, porque lo que nosotros queremos es calcular la edad del fósil. ¿Sabes cómo la sabemos? O sea, desde que se murió hasta ahora, hasta el día que lo encontramos. Eso es T1. Despejo esto, paso el tau acá a multiplicar. Eso es igual a menos T1. Ahora, eso es lo que tenía. Paso el signo negativo para el otro lado. Eso es como si hubiera dividido esto entre menos 1. Son menos para acá, para tener el tiempo positivo. Ok, entonces tengo menos tau por logaritmo en base 2 de 14 sobre 100. Este menos que está aquí, yo lo puedo pasar a ser un exponente del argumento de este logaritmo. Puedo colocar así, tau por logaritmo en base 2 de 14 sobre 100 a la menos 1. Este menos, yo lo convierto en un menos 1 acá como un exponente. Y eso es igual a T1. Entonces, ¿a qué es igual 14 sobre 100 a la menos 1? Pues el inverso. Coloco tau por logaritmo en base 2 de 100 sobre 14. Igual a T1. Ya lo que me queda es simplemente reemplazar el tiempo de vida medio, que son 5.730 años, y calcular el logaritmo en base 2 de 100 sobre 14. ¿Eso cuánto da? Eso da 16.253 años. Eso es más o menos el tiempo que ha transcurrido desde que se murió el animal o la persona hasta el día de hoy. Han pasado aproximadamente 16.253 años. Ese es el tiempo que debíamos calcular. Ok, hasta aquí yo sé que está un poquito enredado y que de pronto no es su área de experticia,
Pero ¿en qué parte de pronto se me perdieron? Díganme para ver cómo vamos. Profe, ahí no me di cuenta aquí qué pasó con el -1. No me percaté ahí. Con este -1. Sí. Ok. 14 sobre 100 a la -1 es lo mismo que 100 sobre 14. Si tú tienes un medio todo elevado a la -1, eso es lo mismo. O sea, eso es lo que el -1, ¿qué es lo que hace? Es invierte el fraccionario. Es como si tuvieras 1 sobre un medio. Si tú tienes 1 sobre 2 todo a la -1, es como si tuvieras 1 sobre un medio. Y eso se convierte en 2 sobre 1. El inverso de 14 sobre 100, esto significa el inverso de 14 sobre 100. O sea, 100 sobre 14. Ah, ok, profe. Ok. Un segundo. Entonces, yo lo que quiero es... ¿dónde estábamos? En la siguiente, yo sé. Pero... esto, ok. Lo que yo... no, disculpen, es el ejercicio. Ok, yo lo que quiero es que aprendamos a interpretar el problema, porque normalmente cuando uno va a resolver una aplicación, simplemente le dan el enunciado. Entonces uno tiene que aprender a plantear el problema una vez le hayan dado el enunciado. Aquí lo que decía era que encontramos unos fósiles en una excavación. Le medimos el carbono 14 y resulta que tiene 14% de la concentración de los animales de hoy. Y sabemos el tiempo de vida media del carbono 14. Entonces, ¿qué nos dice eso? Sabemos que la concentración al tiempo t, es decir, desde que el animal se murió, que es cuando empieza a decaer el contenido de carbono, hasta el día de hoy, o sea, ha pasado un tiempo t1, desde que se murió hasta hoy. La concentración que tiene hoy día, o sea, desde que se murió hasta hoy, es igual a ¿qué? Al 14% de la concentración de los animales vivos hoy día. La concentración de los animales vivos hoy día, ¿cuál es? La que ese fósil tenía cuando estaba vivo, o sea, esa es su concentración inicial. La concentración de los animales de hoy es la concentración que ese animal tenía cuando estaba vivo. Entonces, la concentración del fósil es el 14% de la concentración de los animales vivos, que es la misma que él tenía cuando estaba vivo. Ok. Y esta es la ecuación general, pero expresada ya en función de la vida media. Entonces, ponemos la concentración cuando hasta el día de hoy, desde que se murió hasta el día de hoy, es igual a la concentración inicial que tenía, que no sabemos cuál es, por 2 elevado a la menos T1, o sea, el tiempo que ha transcurrido, sobre esta constante que es la vida media del carbono. Entonces lo que hacemos es igualar esto con esto y lo demás es simplemente desarrollo algebraico, que fue lo que hicimos. Acá les decía que como tenemos aquí una potencia con base 2, para poder cancelar esa potencia tenemos que utilizar el logaritmo en base 2. Porque cuando lo que tenemos es Euler, tenemos que aplicar el logaritmo natural, porque el logaritmo natural es logaritmo en base Euler. Recuerden que Euler es un número, 2,14 no sé cuánto. Entonces el logaritmo en base Euler, ese es el conocido logaritmo natural. Entonces cuando le aplicamos logaritmo en base Euler a Euler, eso se cancela. Entonces para cancelar el 2 tenemos que aplicar el logaritmo en base 2. Si fuera aquí un 10, ahora nunca va a ser 10, porque esta ecuación siempre tiene esta forma, siempre es en base 2. Entonces en este ejercicio siempre hay que aplicar logaritmo en base 2 para cancelar este 2. Pero si aquí fuera un 10, en otro tipo de problemas, tendríamos que aplicar logaritmo en base 10 para cancelar a ambos lados, ¿no? Logaritmo en base 10 aquí y logaritmo en base 10 aquí. En este caso es logaritmo en base 2 aquí y logaritmo en base 2 aquí. Y lo tenemos, y lo demás sí es simplemente tratamiento algebraico. Aquí pasar este menos para acá, vamos para acá, para tener el tiempo positivo. Luego este menos lo convierto en un exponente menos 1. O sea, esto es como si yo tuviera todo esto multiplicado por menos 1, ¿verdad? Ese menos 1 yo lo paso para acá, como un exponente del logaritmo. Tau por el logaritmo en base 2 del 14 sobre 100 a la menos 1. Eso es igual a T1. Y yo les decía que 14 sobre 100 a la menos 1 es esto lo que significa es
el inverso de 14 sobre 100, o sea, 100 sobre 14. Ya, y luego lo que hago es reemplazar la vida media tau, que es 5.730 años. Eso es una constante para cada elemento. Y con el computador calculo cuánto es el logaritmo en base 2 de 100 sobre 14. Y eso, cuando hago la multiplicación me da 16.253 años. Ese es el tiempo que ha transcurrido desde que el animal se murió hasta hoy. Entonces tiene más o menos esa edad, ese fósil, de 16.000, uno puede decir aproximadamente 16.000 años, porque esos 200 años son prácticamente margen de error. Ok. Pero vamos a ver otra aplicación. Vamos a ver la ley de enfriamiento de Newton. Este ya vimos uno en clase presencialmente. Vamos a verlo nuevamente. Entonces, la ley de enfriamiento de Newton es esta. Dice, la variación de la temperatura, T mayúscula es temperatura. La variación de la temperatura en función del tiempo o con respecto al tiempo es igual a ¿qué? A una constante de proporcionalidad y, a menos una constante de proporcionalidad multiplicado por la diferencia de temperatura. T menos T sub A. ¿Qué es T? T es la temperatura en un tiempo dado. La variación de la temperatura en función del tiempo es igual a menos K por la temperatura en un tiempo dado menos T sub A, que es, aquí dice, donde T es la temperatura del objeto en un tiempo T y T sub A es la temperatura ambiente. Por ejemplo, si nosotros voy a dar diversos escenarios en donde esta ecuación aplica. Por ejemplo, digamos que tenemos una varilla caliente, la ponemos en el piso. Ella tiene inicialmente una temperatura. Esa temperatura va a descender conforme ella se va a ir enfriando en función del tiempo. Y eso depende de una constante de proporcionalidad que es propia del material, del metal ese. La constante depende del sistema que estemos analizando. Entonces, la temperatura va a descender y va a tener distintos valores. O sea, la temperatura va a cambiar en función del tiempo. Y T sub A, ¿qué va a hacer en este caso? La temperatura del medio ambiente, o sea, la temperatura que está en el aire, en ese caso. Si nosotros lo que hiciéramos fuera meter una varilla caliente en un tanque, en el océano, o digamos en una piscina, en donde la temperatura, entonces la temperatura ambiente, ¿cuál va a ser? La temperatura de la piscina. Obviamente la varilla va a calentar la temperatura de la piscina, pero como la piscina es muy grande, podemos asumir que esa temperatura es constante, porque se calienta, pero en la parte fría de la piscina vuelven a mantener la temperatura aproximadamente constante. Si nosotros metiéramos una varilla caliente en un vaso o en un balde, ahí no podemos asumir que esta temperatura sea constante. Pero en ese escenario tendríamos que saber cómo cambia la temperatura en el vaso en función de la temperatura de la varilla. Ahí nos daría un sistema de dos ecuaciones diferenciales, pero eso no lo vamos a hacer ahora. Entonces les decía, un ejemplo puede ser la varilla caliente expuesta al aire. El aire siempre va a estar a la misma temperatura independiente de que la varilla esté ahí. Lo que hace es que va enfriando la varilla. Si la meto en una piscina o en el océano, podemos asumir que la temperatura del océano va a permanecer constante porque la varilla no va a calentar el océano. Lo calienta un momentico, pero luego por transferencia de calor, la corriente fría enfría la parte que se calentó. Entonces, listo. Entonces, esta ecuación diferencial, ¿cómo se soluciona, muchachos? ¿Sí me escuchan? Sí, profe. ¿Cómo se soluciona? Aquí la T sub A es una constante. Esto es una constante. Esta es la variable T. Digamos, la Y. Esto es Y, y T vendría siendo, T minúscula vendría siendo la X. Entonces, ¿cómo se resuelve esa ecuación? Pues, se puede separar. Exacto. Esta es separable, igual que la otra. Pasa todo lo que está en el paréntesis a dividir y el exacto. DT a multiplicar. Exacto, todo esto, muy bien. Todo lo que está en el paréntesis pasa a dividir y el DT pasa a multiplicar. Nos va a dar un logaritmo natural del lado izquierdo
¿El logaritmo natural de qué? De t menos ta. Y del lado derecho me va a dar k por t. La solución de esta ecuación es así. Es así. Esta es la función que estamos buscando, la función t. T en función del tiempo, ¿qué es? La diferencia de temperatura, ya vemos T sub 0 menos T sub A. T sub 0, ¿qué es? La temperatura que tenía inicialmente el objeto caliente. Esa es la temperatura inicial, esa es la condición inicial. T en el tiempo 0 es igual a T sub 0. Esa es la condición inicial. T sub 0, la temperatura que tenía inicialmente el cuerpo caliente, menos la temperatura ambiente, que siempre es constante, por Euler a la menos KT. Este T, pues es la variable independiente, más la temperatura ambiente. Esa es la solución de esa ecuación. Entonces, consideremos este ejemplo. Digamos que tenemos un café que está a 45 grados centígrados, eso es más o menos caliente. No quema, pero está caliente. Y lo colocamos dentro de una nevera. La nevera está a 5 grados centígrados. Las neveras, la parte de abajo de la nevera está entre 4 y 5 grados centígrados. El congelador está a menos 12. Entonces lo colocamos en la parte de abajo de la nevera, que está a 5 grados. Esa temperatura es constante porque la nevera siempre está enfriando. ¿Ok? Entonces dice, si a los 2 minutos la temperatura del café es 25 grados centígrados, han pasado 2 minutos, la temperatura ha descendido a 25 grados centígrados. ¿Cuánto tardará en estar a 15 grados centígrados? ¿Cómo hacemos eso? Entonces, lo primero que sabemos es que la temperatura en el tiempo cero es 45 grados. Inicialmente, esta es una condición inicial. De 0 es igual a 45. Temperatura en el tiempo 0 es 45 grados. También sabemos que la temperatura en el tiempo 2 es igual a... bueno, aquí 45, perdón, 45. La temperatura en el tiempo 2 es igual a 25 grados centígrados. A los 2 minutos, la temperatura va por 25 grados. Entonces nos pregunta, ¿cuánto tardará en estar a 15? Tenemos que saber cuál es el tiempo en el cual la temperatura es 15 grados. Entonces, analicemos qué información podemos sacar con las dos condiciones que tenemos. La condición en el tiempo 0, colocaríamos T0, aquí sería 45 grados, pero aquí tendría tiempo igual 0, ¿cierto? Esto se me cancelaría, sería un 1, Euler a la 1, y me quedaría simplemente la temperatura inicial menos la temperatura A del ambiente igual a la temperatura inicial menos la temperatura ambiente. Esa información no me sirve de nada. Esa condición inicial no me sirve. No saco nada con ella. Pero aquí, en esta, sabiendo que a los 2 minutos la temperatura es 25, esa sí me sirve. Fíjense, yo reemplazo. La temperatura a los 2 minutos es igual a ¿qué? A T0. T0 siempre va a ser 45. 45 menos la temperatura ambiente, que es la de la nevera, o sea, menos 5 grados, menos los 5 grados de la nevera, por Euler a la menos K, no sé la constante, por 2, que es el tiempo que ha transcurrido, 2 minutos, por 2 minutos, más la temperatura ambiente, que son 5 grados, eso es igual a 25. Yo sé que la temperatura en el tiempo igual a 2 minutos vale 25 grados. Con esta ecuación tengo puros números y la constante de proporcionalidad. Con esta ecuación yo puedo hallar la constante de proporcionalidad. Con esta no podía, porque aquí se me cancelaba, si colocaba el 0 se me cancelaba. No podía hallarla. Pero con esta ecuación sí la puedo hallar. Entonces yo desarrollo esta ecuación. Eso es lo que debo hacer. Entonces, fíjense, ¿qué hice? Despejé Euler a la menos K2. ¿A qué es igual a eso? A 25 menos 5 dividido entre 45 menos 5. 25 menos 5 dividido entre 45 menos 5. Eso es Euler a la menos K por 2. Ok, ¿a qué es igual a eso? Eso es igual, Euler a la menos K por 2 es igual a 20 sobre 40. 25 menos 5 es 20 y 45 menos 5 es 40. 20 sobre 40 es 1 medio, o sea, 0,5. Yo sé que Euler a la menos K por 2 es 0,5. Aplico logaritmo natural a ambos lados.
me queda del lado izquierdo menos k por 2 y del lado derecho el logaritmo natural de 0,5. Y simplemente despejo la constante de proporcionalidad. Yo sé que k es igual a que paso el símbolo negativo junto con el 2, pasa a dividir esto y que todo eso queda negativo. El logaritmo natural de 0,5 es un número negativo, que multiplicado por este número negativo me va a dar un número positivo. Si yo divido el logaritmo natural de 0,5, lo calculo, luego lo divido entre 2 y lo multiplico por menos 1, me da 0,34. Esa es la constante de proporcionalidad. Entonces, cuando ya tengo la constante, puedo resolver el problema. El problema me está preguntando al cuánto tiempo la temperatura ha descendido a 15 grados centígrados. Entonces yo escribo la ecuación, la solución. 15 grados centígrados es la temperatura cuando, al tiempo que me interesa, es igual a que a T sub 0, es 45, la temperatura inicial del café. Menos 5 por Euler a la menos K, que es 0,34, por el tiempo que me interesa calcular, más la temperatura ambiente, que es 5. Listo, hago exactamente lo mismo. Euler a la menos 0,34 T es igual a ¿qué? A 15 menos 5 sobre 45 menos 5. Eso da, eso da 10 sobre 40. 0,34 es igual a menos logaritmo natural de 10 sobre 40. Sí, o sea, 15 menos 5, 10. 45 menos 5, 40. Aplico logaritmo natural, me queda el logaritmo natural de 10 sobre 40. Y de este lado me queda lo mismo que quedó acá, menos 0,34 por t, y paso el menos 0,34. Perdón, el menos lo paso para acá. Y luego divido entre 0,34. Cuando yo divido menos el logaritmo natural de 10 sobre 40 entre 0,34 me da 4.1 minutos. Ese es el tiempo que ha pasado, perdón, ese es el tiempo que ha pasado, el tiempo necesario para que se haya enfriado hasta 15 grados centígrados. Ok, entonces hasta ahí, ¿todo bien? ¿Algo que no esté muy claro? ¿Alguna operación que yo haya hecho? ¿Sí me escuchan? Sí, bro. Ok. Bueno, entonces no, preguntas nada. ¿Qué preguntas? Con respecto al... Entonces, ¿no hay preguntas o sí hay preguntas? O sea, con respecto a... O sea, de lo que he hecho, ¿está claro? Obviamente, si se enfrentan a un problema, pues surgen dudas, pero lo que hemos hecho, ¿está claro? Es simplemente... Sí, profe. O sea, es esta ecuación diferencial de ustedes saben resolverla, es separable, y si la resuelven les va a dar esto. Obviamente les va a dar un Euler en algún momento, porque para cancelar el logaritmo natural que da aquí a la izquierda, tienen que aplicar Euler. Y cuando despejen la t, les va a dar así, como esta ecuación. Entonces, esta ecuación dice cómo va cambiando la temperatura de un cuerpo que inicialmente está caliente y depende de ciertos parámetros. ¿De qué? De la temperatura inicial que tenía, o sea, de qué tan caliente estaba en el tiempo cero. La temperatura siempre va a ser la misma. La temperatura ambiente, o sea, la temperatura de lo que lo rodea, en este caso era el frío de la nevera, puede ser la temperatura del aire alrededor, o puede ser la temperatura de una gran fuente de agua. Depende de una constante proporcionalidad del tiempo y nuevamente de la temperatura ambiente. Ya lo demás es saber escoger qué ecuación me sirve o qué tipo de información útil puedo sacar de acuerdo a los datos que el problema me da. Y lo demás es desarrollo algebraico. Bueno, eso es muy sencillo. Veamos ahora el caso de las reacciones químicas. Este es un poquito más complejo. Esto es un reactor químico. ¿Reactor químico qué es? Es un tanque que tiene un agitador. Esto es un agitador. Este es el tanque.
Este es este es un motor, pues, que mueve el agitador que está aquí. Y aquí adentro, ustedes ven que hay como un líquido. ¿Ese líquido qué es? Bueno, se alimenta por aquí, por este tubo. Ese líquido son los reactivos de la reacción. O sea, son las sustancias que uno va a mezclar y que ellas al combinarse se transforman químicamente y se convierten en otra sustancia. Así se representa una reacción química. ¿Esto qué dice? Si yo mezclo la sustancia A con la sustancia B, ocurre una reacción química y se produce la sustancia C. Eso es la representación de una reacción química. Entonces, la ecuación diferencial que describe este tipo de reacciones químicas como esta, es esta. Ahora, hay otro tipo de reacciones químicas cuya ecuación diferencial es diferente. Entonces, en un problema puede haber otro tipo de ecuación diferencial. La de este tipo de reacciones, la de ecuación diferencial es esta. Dice, el cambio de la concentración del componente C en función del tiempo es igual a ¿qué? A una constante de proporcionalidad por, ¿qué cosa? Por la concentración inicial de A menos la concentración que tenga C en un tiempo dado por la concentración inicial de B menos la concentración que tenga C en un tiempo dado. Imagínense que aquí dijera de Y de X igual a K por 2 menos Y que multiplica a Y. Todo esto y esto son constantes, son números. Ellos no son variables. Aquí las variables son la C, que es el componente que se está fabricando en la reacción, la C, aquí, y la T, que es el tiempo que ha transcurrido durante la reacción. Entonces, ¿esa ecuación diferencial es separable? ¿Ustedes qué creen? Vean, si es separable. ¿Por qué? Porque esto es una constante, esto es una constante, entonces tengo constante menos C por constante menos C. Yo eso lo puedo separar. Y lo paso el dt para el lado derecho, K por dt. Esta integral, ¿cómo se resuelve, muchachos? Eso lo hemos visto, ese ya lo hemos visto. Es como fracciones parciales. Muy bien, excelente. Eso se resuelve por fracciones parciales. ¿Por qué? Ahí lo que tengo es abajo un polinomio de grado 2. Eso es lo que tengo. Eso se resuelve por fracciones parciales. Entonces, esta integral yo la resuelvo por fracciones parciales. Esta es elemental. Entonces, esta, cuando yo la resuelvo por fracciones parciales, ¿cómo me va? Bueno, yo planteo la integral. Digo, integral de toda esa expresión entre la concentración de C en el tiempo cero. De este lado estamos hablando, ¿cuál es la variable? La concentración de C. La concentración de C. En el tiempo cero, la concentración de C es cero. No, antes de empezar la reacción no hay componente C. O sea, la concentración de C en el tiempo cero es cero. Y en un tiempo T es C en el tiempo T. Se ha indicado. Y del lado derecho tengo K, que es una constante por la integral de T entre el tiempo cero, cuando inicia la reacción, y un tiempo T cualquiera. Tiempo T, es decir, cuando ha transcurrido un tiempo T de la reacción. Ok. Esta integral del lado izquierdo, yo la puedo resolver por fracciones parciales. Esta es la solución de esta integral. La solución de esta integral es esto. No me voy a detener cómo se resuelve eso por fracciones parciales. Eso ustedes están en capacidad de resolverlo. Cualquier cosa, pues podemos hacerlo después. Pero ahora lo que les digo es que si resolvemos esta integral por fracciones parciales, nos da toda esta expresión que está aquí. Recuerden, si esto lo vamos a expresar como fracciones parciales, lo que tenemos que hacer es 1 sobre todo esto, lo convertimos en una fracción parcial. Y nos va a dar una constante A minúscula sobre A menos C más una constante B minúscula sobre B sub 0 menos C.
tenemos que calcular la A minúscula y la B minúscula. O le podemos poner el nombre que sea. Y cuando los calculamos, pues, casualmente en este ejercicio vale lo mismo. La A minúscula y la B minúscula valen lo mismo. Valen 1 sobre B sub 0 menos A sub 0. Ok, esto es lo que, el resultado de esta integral es todo esto. Y del lado derecho, ¿qué es? Pues es K por T, ¿cierto? La integral de esto es T, y cuando lo multiplicamos por T, cuando lo evaluamos en T da K por T, y cuando lo evaluamos en 0 da 0, no se coloca. Bien, ya de ahí para adelante, el resto es despejar. O sea, ¿qué queremos nosotros? Como en toda ecuación diferencial, lo que queremos es la función C, C en función del tiempo. O sea, debemos despejar esta C de aquí. Entonces yo paso esto a multiplicar acá, el B sub 0 menos A sub 0 lo paso a multiplicar a todo esto. Luego aplico Euler a ambos lados para cancelar el logaritmo, me queda lo que está dentro del logaritmo y me queda Euler, del lado derecho me queda Euler elevado a que a B sub 0 menos A sub 0 que multiplica acá T. Ok. Listo. Estando ahí, ¿cómo hacemos para...? Tenemos que hacer varios pasos, pero ¿qué hacemos para despejar C? Necesitamos despejar C. ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué es lo primero que harían ustedes? ¿Cuál sería el procedimiento que aplicarían? Ya aquí en adelante es álgebra. ¿Cómo harían para despejar C? Hay que hacer varios pasos, pero ¿cuál sería el primero? ¿Sí me escuchan? No me escuchan. ¿Será que se cayó? Sí, sí, señor, sí lo escuchamos. Ok, ¿qué sería lo primero que hay que hacer? Está ahí fácil, o sea, no, tenemos que hacer varios pasos, pero ¿cuál es el primero? Vamos a despejar C. ¿Cuál es el primero? Factorizar, ¿no? Antes de eso, Factorizar. ¿qué vamos a factorizar? Ahí todo eso ya está factorizado. Factorizar es lo último que vamos a hacer. Pero lo primero que hacemos ahí, ¿qué es? Para poder despejar la C. Hay que hacer una cosa, después hay que hacer otra, después hay que hacer otra y así. De ahí, Profe, si quieres, tiene que multiplicar, en el numerador tiene que multiplicar la A por la B y por la C. Y en el denominador la B por la A y por bueno, esa es una opción, sí. Eso puede hacerse. Y después de eso, la cuestión está en que yo no puedo hacer ningún tipo de agrupación o factorización entre el numerador y el denominador. Yo necesito deshacerme del denominador. ¿Cómo hago eso? ¿Qué hago con el Profe, y denominador? sí, ¿Cómo? podemos igualarnos la C a ambos lados. Algo así. ¿Qué tienen que hacer aquí? Aquí tienen que coger el denominador, todo el denominador y se lo pasan a multiplicar acá. Es lo primero que tienen que hacer. Ahí les quedan puros numeradores. Ya se desaparece ahí el denominador. Todo esto lo pasan a multiplicar acá. Voy a hacerlo fíjense. Bueno, lo primero que debo hacer, en un segundo quito las animaciones. Bueno, tenemos esto, sí lo pueden ver, ¿verdad? Sí, señor, sí, señor. Ok, Sí. entonces, Sí. lo primero que se hace es, este B sub 0 lo pasan a multiplicar al lado derecho. Aquí está. Luego este A sub 0 lo pasan a dividir. Aquí está. Entonces nos queda B0 menos C sobre A sub 0 menos C en el lado izquierdo y del lado derecho me queda el Euler por este cociente. Ok. Ahora lo que hacemos es, déjenme y duplico la diapositiva para hacer los cálculos nada más. Disculpen. Okay. Ahora, ¿qué hacemos? Una vez estamos aquí, todo esto lo pasamos a multiplicar al lado derecho. Lo paso a multiplicar al lado derecho.
Del lado izquierdo solo me queda B, perdón. Solo me queda B sub 0 menos C del lado derecho. Ya me deshice de los denominadores. Ahora sí puedo desarrollar productos. De este lado solo me queda eso mismo. Voy aquí a hacerlo. Del lado izquierdo queda B sub 0 menos C. Y de este lado, entonces, todo esto multiplica A sub 0 y luego todo esto menos y multiplica A la C. Entonces, voy a hacer el producto. Menos todo esto multiplica la C, sin el A sub 0 este. ¿Sí ven? Primero cogí y pasé estos números. Los pasé al otro lado. Luego el denominador lo pasé a multiplicar. Aquí está. A todo lo que estaba en el lado derecho. Luego desarrollo este producto que está aquí. Todo lo que está aquí multiplica a 0 y también a menos C. Entonces, todo esto por A0 da esto que está aquí. Da todo esto que está aquí. Y todo esto por menos C da menos todo eso por C. Listo. Aquí, este A sub 0 con este A sub 0 se cancela, ¿cierto? Tengo este A sub 0 que está aquí, se cancela con este. Aquí está multiplicando, aquí está dividiendo, se cancela. Solo me va a quedar, voy a escribirlo nuevamente. Ahora sí. Eso. Este A sub 0 con este A sub 0 se cancela y solo me queda el B sub 0 multiplicando a todo el Euler. Y de este lado tengo B sub todo esto por C. Todo esto por C. Entonces ahora aquí tengo un factor con C, aquí tengo otro factor con C, y aquí tengo un número, y aquí tengo otra expresión. Entonces ahora sí voy a agrupar los términos que tengan C. Los puedo agrupar. Entonces voy a pasar todo esto, lo paso para el otro lado, sumando. Y el B sub 0 lo paso para el lado derecho, restando. Fíjense. Aquí cancelé el A sub 0, con este A sub 0 lo cancelé, solo me queda el B sub 0 que multiplica a todo el Euler. Y de este lado, ¿qué tengo? Tengo todo un factor que tiene la C. Entonces tengo que agrupar los factores que tengan C, que son este, todo este que está aquí y este, para poder factorizarlo y ahí sí despejo la C. Entonces yo pasé todo esto, lo pasé para el lado izquierdo sumando. Aquí estaba restando, lo pasé sumando. Queda todo eso menos C. Agrupé las Cs de un mismo lado. Y este lo dejo del lado derecho, aquí está sumando. Y este B sub 0 aquí estaba sumando, lo paso para acá restando. Queda mejor si lo pongo así. Ok, ya ahora puedo factorizar la C. Aquí puedo factorizar la C. ¿Cómo queda? Queda C que multiplica ¿a qué? A todo eso que la acompaña. O sea, aquí, entre estos dos factorizo la C. Queda C que multiplica, discúlpenme, C que multiplica a todo esto menos 1. Así. Fíjense, tenía B sub 0 sobre A sub 0 por Euler elevado a la B sub 0 menos A sub 0 por KT.
todo eso por C, menos C. Entonces factorizo la C, entonces queda C que multiplica a todo esto que acompaña a la C, aquí está, B sub 0 sobre A0, Euler a la B0 menos A0 por KT, menos 1, menos 1. Y del lado derecho todo lo que estaba así tal cual como está ahí. Ahora sí puedo despejar. Ya logré agrupar todos los términos que tienen C. Lo que nosotros, cuando ustedes tengan esos problemas, lo que tienen que hacer es eliminar denominadores, simplificar las expresiones tanto como se puedan, y tienen que desbaratar la ecuación para poder agrupar de un mismo lado de la ecuación los términos que ustedes quieren despejar, los términos que tengan la variable que ustedes quieren despejar. Ahora sí podemos despejar esto. Entonces queda así. Todo esto dividiendo a todo esto. Ya, ahí quedó. Esa es la función que necesitábamos. Necesitábamos B0 por Euler a la B0 menos A0 por KT menos B0 sobre B0 sobre A0 por Euler a la B0 menos A0 por KT menos 1. Vamos a ver si me dio lo que tenía en la otra diapositiva. Me dio por A0 por B0. Ah, sí, sí. A ver. Sí, da lo mismo. Fíjense, esto fue lo que me dio. Esto es lo que decía en el libro. Vamos a ver por qué. Sí dio lo mismo, pero ahora vamos a ver por qué. Aparentemente son dos expresiones distintas. ¿Qué creen ustedes que habría que hacer para que esta expresión que tengo aquí sea esta que tengo acá? Este A0, lo mismo, el denominador. Fíjense, aquí yo no tengo denominadores. En la parte de abajo no tengo denominadores. No tengo un 1, sino A0. Este A0 lo multiplico por esto y me queda todo lo de abajo. O sea, lo que hice fue colocar el denominador en común. O sea, es como si ustedes tuvieran, fíjense, y todo eso queda dividido sobre A0. Y ese A0 lo paso arriba a multiplicar. Sí. Y arriba, aquí, ¿qué hay? Aquí no hay B0. ¿Por qué? Lo factorizaron. Factorizaron B0, que multiplica a todo el exponencial, menos 1. Menos 1. Lo que había que hacer era deshacernos del denominador que teníamos aquí, lo multiplicábamos acá, por el 1 que había aquí, luego me quedaba todo eso sobre A0, y ese A0 lo paso para arriba multiplicando, lo coloqué acá afuera, y aquí tenía B0 y aquí tenía B0, eso se factoriza y queda esto menos 1, y lo puse acá afuera, es lo que tiene el libro como respuesta. Pero ya saben cómo se hace para despejar la variable. Nosotros lo que teníamos era esto aquí. Yo les preguntaba, ¿cómo hacemos para despejar esa C? Lo que tenemos que hacer es deshacernos de este denominador. Entonces, todo lo que podamos pasar, vamos pasando todo para el lado derecho, para que nos queden solamente los numeradores. Entonces, primero pasé el B0, lo pasé acá. El A0 lo pasé a dividir. Me quedan solo los dos paréntesis. Luego, ¿qué hice? Esto es lo que tenía. Luego pasé todo el denominador a multiplicar a lo que está al lado derecho. Aquí está. Luego desarrollé el producto de este paréntesis, es decir, todo esto por A sub 0. Me da todo esto. Y luego todo esto menos C. O sea, esto lo multiplico por menos C. Entonces da menos todo eso, todo esto, por C. Ahí ya tengo puros factores solos. Entonces agrupo los que tengan la C, que son este y este. Los agrupé. Eso es lo que me había dado. Agrupé los términos que tenían la C del lado izquierdo. Este lo pasé para acá sumando. Este lo dejé ahí restando. Este se queda del lado derecho.
y este lo pasé para acá restando. Factoricé esto. Aquí lo factoricé, sé que multiplica a lo que acompaña la C aquí y lo que acompaña la C aquí, que es un 1, ¿no? Menos 1. Igual a todo lo que estaba al lado derecho y simplemente despejo. Despejo y me da esto de aquí. Bien. Vamos ahora, para terminar, vamos a ver el otro ejemplo, que es el del circuito RC. Este es más familiar para ustedes. ¿Qué es un circuito RC, muchachos? Muchachos, ¿están ahí? ¿Me escuchan? Sí, profe, ese es un resistente y capacitor. Exacto, muy bien. Díganme ustedes, porque yo no sé mucho de electricidad y magnetismo, ¿qué es un capacitor? ¿Eso qué es? Muchachos, ¿qué es un capacitor? Porque yo en realidad no sé qué es un capacitor. Yo sé que es una resistencia, pero no sé. Profe, Almacenar energía, profe. Es como un almacenador de energía. profe, es un dispositivo electrónico que tiene la capacidad de almacenar energía momentáneamente. O sea, no Ok. tanto una batería, pero la almacena momentáneamente. Ok, listo, bien. Entonces, miremos este problema que tenemos aquí. ¿Esto es un circuito que abierto, cerrado? ¿Cómo es la cosa? Ayúdenme ustedes. Yo sé, pero díganme ustedes. ¿Ese circuito está abierto, está cerrado o cómo se le dice a esto? Aquí tenemos la fuente de voltaje, ¿cierto? Fuente de potencia. Está la resistencia. Esta es la dirección de la corriente. Este es el capacitor. Y aquí hay dos elementos y aquí eso está abierto. Entonces, este Profe, el circuito... circuito inicialmente está abierto. Ok, exacto. Y se puede cerrar por dos lados, ¿verdad? Se puede cerrar o en A o en B, ¿cierto? Sí. Ok, bien. Entonces vamos a resolver este circuito aplicando ecuaciones diferenciales. Entonces, las ecuaciones básicas, ¿cuáles son? Esta es el voltaje alrededor del capacitor, ¿cierto? B sub C. El voltaje, ¿cuál es la expresión correcta? Ustedes son los expertos en esto. Se dice voltaje a lo largo del capacitor, voltaje a través del capacitor, voltaje en el capacitor. ¿Cómo se dice? Voltaje del condensador. A ver, condensador. ¿Es condensador o capacitor? Es lo mismo. Lo mismo, profesor. Ok, lo mismo. Entonces, el voltaje del condensador, que aquí es igual a la carga por, que es C. C es la capacitancia, ¿verdad? C es la capacitancia. Este es el voltaje en la resistencia. Es igual a que a la corriente por, ¿qué es R? Díganme ustedes. La resistencia. La resistencia como tal, listo. Y esta es la relación entre la corriente y la carga. La corriente es igual a la variación de la carga en función del tiempo. Tenemos tres ecuaciones básicas aquí. Okay. Entonces, vamos a aplicar la ley de Kirchhoff si cerramos el circuito en el punto A. Vamos a cerrar el circuito en el punto A. ¿Qué dice la ley de Kirchhoff, muchachos? Las corrientes que entran son iguales a las corrientes que salen. Ok. O que la sumatoria de los voltajes o de los potenciales en un circuito cerrado, en un lazo, es igual a ¿qué? A la fuerza electromotriz, ¿cierto? Esta es la ley. Si nosotros cerramos el circuito aquí y aplicamos la ley de Kirchhoff al circuito, al lazo que queda, ¿qué significa? ¿Cómo queda? Queda que la sumatoria de los voltajes en el lazo que armamos es igual a la fuerza electromotriz, a la potencia que está en esta fuente. ¿Eso es correcto? No es capcioso, pero ¿ustedes qué dicen? ¿Eso es correcto o no es correcto? Sí, profe, debe ser correcto. Ok, listo, eso es correcto. Bien. Entonces, aplicando la ley de Kirchhoff, tenemos que la sumatoria de los voltajes en el lazo S es igual a la fuerza electromotriz o a la potencia en la fuente. Bueno, si sabemos que el voltaje en la resistencia es igual a la corriente por la resistencia, entonces
y sabemos que la corriente es igual a la variación de la carga por tiempo, nosotros podemos reemplazar aquí la variación de la corriente por variación de carga con respecto al tiempo. Todo lo que hice, coloqué el voltaje en la resistencia es igual a la corriente por la resistencia. Y reemplacé la corriente por la variación de la carga en función del tiempo. La variación de la carga en función del tiempo. Multiplicado por R. ¿Ok? Y ahora, ¿qué hice? ¿A qué es igual Q? ¿A qué es igual la carga? La carga es igual al voltaje en el condensador por la capacitancia. O sea, esto lo paso acá a multiplicar. La carga es igual a la capacitancia por el voltaje en el condensador. Entonces, la variación con respecto al tiempo de la capacitancia por el voltaje en el condensador es igual, como la capacitancia es constante, la saco y me queda de la variación del voltaje en el capacitor con respecto del tiempo multiplicado por R. O sea, lo que hice fue reemplazar aquí la Q, la reemplacé por C, por capacitancia, por BC. Por BC. La reemplacé aquí. Como la capacitancia es constante, lo saco de la derivada y me queda la derivada del voltaje en el condensador con respecto al tiempo. Aquí yo tengo una ecuación. O sea, esto es igual, a ver, voltaje la resistencia es igual a R por C, a la resistencia por la capacitancia, por la variación del voltaje en el capacitor con respecto al tiempo. Y esto yo lo reemplazo en la ley de Kirchhoff, en el balance ese que hicimos. Entonces, donde está BR, coloco todo esto. RC por dB de C, perdón, por D, por la derivada de BC con respecto al tiempo, más BC, igual a la fuerza electromotriz o el potencial. Listo. Ahí tengo una ecuación diferencial lineal de primer orden. Si yo simplifico el término de la derivada, aquí, me va a quedar la variación del voltaje en el capacitor con respecto al tiempo más el voltaje en el capacitor sobre RC igual a la fuerza electromotriz sobre RC. Esto es o sea, este circuito se puede, la variación del voltaje en el capacitor de este circuito en función del tiempo sigue o es descrito por esta ecuación diferencial. Esa es una ecuación diferencial de primer orden porque tiene solo la primera derivada y es lineal porque la variable independiente, que es el voltaje en el capacitor, no está elevada a la 1. Ok. Donde el voltaje en el capacitor en el tiempo cero es igual a 0, cuando no se ha cerrado el circuito. Ahora, ¿cómo se resuelve esa ecuación? ¿Cómo la resolverían ustedes? R y C son constantes, epsilon también es constante. Entonces, ¿cómo se resuelve esa ecuación? ¿Por qué método la resolvería? Profe, parece una homogénea, ¿no? Homogénea como tal no es, ¿no? Si no toca resolverla como con factor de integración. Bueno, sí, puede ser por factor de integración o puede ser también puede ser separable. Pasamos el B sub C, el voltaje del capacitor sobre RC, lo pasamos a este lado restando, factorizamos 1 sobre RC y queda epsilon menos B sub C y eso lo puedo pasar acá a dividir. Y del lado derecho me queda 1 sobre el capacitor. Okay. Me queda una constante. Se puede hacer por factor de integración, que es PDX en este caso, o PDT en este caso. Y la vamos a hacer por factor de integración, que es PDT. O sea, la función que acompaña a la Y, que en este caso es B sub C. Bueno, les pregunto, ¿esta ecuación tiene coeficientes variables o coeficientes constantes? R es constante, C es constante. ¿Sí me escuchan? Se cayó la conexión. Son constantes, tienen coeficientes constantes. El coeficiente que acompaña a la variable independiente aquí es 1 sobre RC. Es un coeficiente constante. Y de este lado tampoco tenemos una función de T. Tenemos el voltaje que es constante, la resistencia que es constante y la capacitancia que son constantes. Tenemos una ecuación lineal de coeficientes constantes. Eso se resuelve facilito o separando o por factor de integración.
Fíjense, ya queda así. Así se entiende mejor, ¿cierto? Tienen que aprender a hacer comunido en la matriz. Tienen que aprender a ver la ecuación diferencial y saber dónde está la y y dónde está la x, independiente de que les cambien los números o las letras. Esta ecuación diferencial es súper sencilla. El factor de integración que es epsilon a la integral de 1 sobre RC. Entonces da epsilon a la 1 sobre RC por t. Ese es el factor de integración. Bueno, pero la solución, cuando ustedes resuelven esto por factor de integración, les da esto. El voltaje en el condensador en función del tiempo es igual a epsilon por 1 menos Euler a la menos t sobre RC. Esa es la solución de esta ecuación diferencial. Cuando hacemos el lazo cerrando en A. Okay. Vamos a hacerlo cerrando en B y ya terminamos. Bueno, esta ecuación que tenemos aquí, el voltaje en el capacitor, en el condensador, arranca en 0. Y aumenta exponencialmente hasta que alcanza el valor de la fuente de voltaje, de la fuerza de la voltamotriz que hay aquí. Aumenta hasta epsilon. Ok. Listo. Entonces, vamos a hacerlo ahora cerrando el circuito en B. Vamos a cerrar el circuito en B. ¿Qué pasa si aplicamos la ley de Kirchhoff si cerramos el circuito en B? ¿Cómo queda? Profe, que ahí en ese caso la sumatoria de la ¿Sí? diferencia de potencial en cada elemento sería igual a 0. Muy bien, excelente, eso es. Como aquí no hay, cuando cerramos en B no hay potencial, ¿cierto? Entonces la sumatoria de los voltajes es igual a 0. La sumatoria del voltaje en la resistencia más el voltaje en el condensador es igual a 0. Pues en este caso hacemos lo mismo. El voltaje en la resistencia es la corriente por la resistencia. Reemplazamos la corriente por la variación de la carga con respecto al tiempo. Y luego reemplazamos la carga como el producto entre la capacitancia y el voltaje en el condensador. Y eso nos da así. Esta expresión la reemplazamos en el balance que hicimos en la ecuación de Kirchhoff, con la ley de Kirchhoff, perdón. Nos da muy parecido, solo que de este lado, del lado derecho, nos da igual a 0. Simplificamos el término de la derivada y me da esta ecuación diferencial. Esta sí es separable inmediatamente. Pasamos esto al lado derecho, el B sub C lo pasamos a dividir y el dt lo pasamos a multiplicar. Esta es mucho más sencillo. La condición inicial es la misma. Entonces, cuando resolvemos esta ecuación diferencial que nos da aquí, nos da esta solución. El voltaje en el condensador en función del tiempo es igual a la fuerza del automotriz, la epsilon, por Euler a la menos t sobre RC. Esa es la solución cuando cerramos el circuito aquí en B. Entonces, en este caso, el voltaje arranca en epsilon. Arranca en epsilon. Y luego decae exponencialmente hasta que es 0. Al principio, si cerramos en A, arranca en 0 y sube hasta que es epsilon. Si cerramos en B, arranca en epsilon y decae hasta que es 0. Bien, muchachos. Ok. Bueno, vamos a dejar ahí por hoy. Me dicen ustedes que el otro lunes es festivo. ¿Saben por qué razón? ¿Con motivo de qué? De hecho, ¿con motivo de qué es lunes festivo? No saben. No, profe, no saben. No, nada, profe.